Ahora, ¿cómo vamos a redactar, armar o considerar la planeación estratégica? Ya vimos los programas, tablas de contenidos de cada una de las asignaturas. Ya vimos los tipos de evaluaciones que existen. Ya vimos la taxonomía de Marzano y ya vimos el modelo de enseñanza estratégica, ME2. Y recordando que la evaluación formativa, que es todo lo que va a desarrollar el alumno, durante el parcial debe de tener en su calificación el 80% y la evaluación informativa, que son los exámenes, libretas y demás, debe de ser un valor de 25% por mucho de la calificación del parcial. Muy bien. La planeación estratégica híbrida se divide en los puntos de datos de identificación, intenciones formativas, actividades de aprendizaje, que es la apertura, desarrollo y cierre, los recursos, los instrumentos de evaluación y las mismas rúbricas, listas de cotejo, los instrumentos. Y un segundo archivo, que es el concentrado de estas actividades que se desarrollaron en la planeación estratégica híbrida, más los exámenes, libros o libretas que se consideren. Ahora bien, la estructura de la planeación estratégica híbrida. Es recomendable que desarrollen al último el título de la planeación, pero bueno. Primer punto, los datos de identificación. La institución, plantel, asignatura, semestre, especialidad, fecha de aplicación, título de planeación, el porcentaje de que va a tener el valor de esta planeación, las intenciones formativas, que es el propósito, el eje, los componentes, el contenido central. Si se dan cuenta, todo esto lo encuentran en el mismo programa de estudio. El eje, componentes, contenido central, los productos esperados al final de esa planeación, las competencias genéricas y sobre todo la competencia de habilidades socioemocionales de Construyete. Ahora bien, el propósito de la planeación se debe de redactar como si fuera el objetivo general o específico de la planeación, por lo que debe de ser en infinitivo dirigido a quién, cómo, para qué o por qué. Un ejemplo aquí está. Elaborar una maqueta de la reproducción celular en equipos de 4 personas usando el material de reuso para presentarla al grupo considerando la reproducción rápida de las bacterias. El verbo es elaborar. Van a elaborar una maqueta. Es su actividad principal. La estrategia es la maqueta. El contenido, pues la reproducción celular. La organización, pues estamos considerando que sean 4 equipos. Digo, 4 personas del equipo. Los criterios, pues usar más material de desecho. Y el contexto, pues bueno, ya se verá referente al contexto de cada grupo. En los componentes profesionales, pues bueno, el eje, componentes y competencias disciplinares no aplican. Si se dieron cuenta, los programas no aparecen eso. Ahora bien, como les decía, las actividades son asíncronas o síncronas. Asíncronas es que sean virtuales, que no esté el docente presente. Y las síncronas son todas las donde está el docente y el alumno. Entonces, van actividades colocadas en las OVAs es el material virtual, los objetos virtuales de aprendizaje, todos los simuladores, plataformas y demás que ustedes consideren, las TICs. ¿Cómo es la apertura? Pues bueno, el paso 1 son las competencias genéricas, atributos, el nivel taxonómico debe ser el nivel 1 o 2. El paso 3 deben ser las actividades, el paso 4 son los productos que se va a obtener de esa actividad y el paso 5 es la evaluación. La redacción, como les dije, debe ser similar al propósito, debe ser siempre el primer verbo en infinitivo y los demás adicionales en conjugado. El nivel taxonómico y las actividades deben ser el mismo, la cantidad de actividades de apertura debe ser mínimo igual a la misma cantidad de competencias. Es decir, si ustedes me ponen 2 competencias disciplinares para esa planeación, deben de tener 2 actividades al inicio referentes a esas competencias. Como les dije, las de apertura pues no deben de tener un valor al alumno en su calificación y deben de entenderse de manera lineal. Las de desarrollo es lo mismo, una columna respecto al nivel taxonómico, una columna a la actividad, una columna a las competencias, una al producto y otra a la evaluación.
El desarrollo es igual, mismas actividades. Esta presentación ustedes ya la tienen. De igual, las actividades se deben de desarrollar en forma de un objetivo, donde poner el primer verbo es el infinitivo. En el desarrollo es donde se ponen todas las actividades, todas las actividades que se van a desarrollar para llegar al producto final. Y todas estas actividades se les llaman subproductos. En el cierre es igual, nada más que recuerden, en el desarrollo y en el cierre ya deben de tener un nivel taxonómico 3 o 4 de la taxonomía de Marzano, perdón. Actividades, productos, evaluación, sus competencias. La redacción debe ser similar a la del propósito, un verbo en infinitivo, los demás deben ser conjugados y todo debe ser de forma lineal. Y en el cierre se lleva a cabo la retroalimentación o reforzamiento de lo que no aprendieron. Es decir, ahora sí, aquí viene el ejemplo. La primera columna es el nivel taxonómico de Marzano. La actividad. Luego, ¿qué competencias utilizan para esta actividad? El producto que se va a lograr de esta actividad y cómo se va a evaluar. Es decir, nivel taxonómico crear. Actividad, crear en equipos de 4 personas una representación de figura humana a partir de las herramientas que ofrece el programa de código. Quiere decir que está utilizando una competencia disciplinar donde dice utiliza las herramientas de código. Donde la figura aluda a los efectos de la diabetes, quiere decir que está haciendo una competencia genérica de cuida de sí mismo y de los demás. Está aplicando el nivel taxonómico 4 de CREA. El producto pues es un screenshot, que es lo que está manejando, de Corel. ¿Y cómo va a evaluar este screenshot? Pues bueno, va a ser una heteroevaluación, el docente la va a realizar. Va a ser bajo una rúbrica donde digan que sus indicadores van de 7 a 10 logrados para que sea excelente. Y es como se menciona de manera lineal. De igual forma, se deben de colocar actividades de Constrúyete. Como les dije, los exámenes no se deben de mencionar en esta planeación, por eso es que se maneja como un cuestionario, si es que ustedes colocan un examen diagnóstico. El otro apartado son los recursos, donde se va a poner el equipo, el material, espacios físicos, los objetos vectores de aprendizaje y las fuentes de información. Los instrumentos, que se enlistan los instrumentos que se van a utilizar para esas actividades, las rúbricas, y por último, el archivo de matriz de evaluación, donde se concentra lo que pusieron en la planeación estratégica, más lo que ustedes consideren de exámenes, que es este archivo, donde se considera en el primer parcial, son estas yo hice 3 planeaciones para este parcial, en lo cual digo que van a haber estas actividades, tienen este valor, más el valor de mi examen, más el valor del libro, obtengo mi calificación de 10 para el alumno. Y con esto estaríamos cerrando lo que es armar la planeación estratégica para elaborarla. Y algo muy importante, pero muy importante, es que las actividades se deben describir de manera como si fuera el propósito, objetivo o meta. Verbo en infinitivo y posteriormente la redacción y todos los verbos deben ser conjugados, alineados a las competencias que uno considere. Así deben de desarrollarse estas actividades. Y no olviden, sobre todo, que todas estas actividades deben de ser un valor del 80% de la calificación del alumno y los exámenes y demás deben ser el valor del 25% o 20% de la calificación del alumno. Gracias.